Me llamo Patricia y tengo 34 años. Hoy en día, vivo sola, hasta hace poco. Compartía un típico departamento de 2 pisos con mi esposo, Carl. Nuestra vida juntos era tranquila y práctica, principalmente para ahorrar dinero. Pero el matrimonio que imaginé y la realidad que enfrenté fueron dos cosas muy distintas. Conocí a Carl en una reunión social, donde mencionó casualmente que trabajaba para una empresa reconocida. Tenía cierto encanto que atraía a varias mujeres, pero nosotros conectamos más, en gran parte por nuestro amor compartido por las actividades al aire libre. Después de ese evento, pasamos más tiempo juntos y, un mes después, me pidió que fuéramos novios. Ambos teníamos 26 años en ese momento. Después de 3 años de relación, me propuso matrimonio, nos casamos, y 5 años después, me encontré viviendo sola otra vez, mirando hacia atrás. No puedo evitar sentir que esos años fueron una pérdida de tiempo. El primer año de matrimonio fue relativamente tranquilo. Me di cuenta de que los padres de Carl no eran particularmente afectuosos conmigo, pero como no interactuábamos mucho, no me importó. Luego, de la nada, Carl renunció a su trabajo. No me llevaba bien con mi jefe, así que renuncié, dijo con toda calma. Escribí una carta de renuncia tan fuerte que regresar ni siquiera es una opción. Antes de casarnos, sus padres habían dejado claro que no aprobaban que las mujeres trabajaran, así que yo ya había dejado mi empleo. De repente, con Carl desempleado, los dos estábamos sin trabajo. No podíamos darnos el lujo de seguir así, pero a él no le preocupaba. Solo necesito un descanso, insistía, sin hacer ningún esfuerzo real por encontrar otro empleo. Se la pasaba acostado todo el día. Ocasionalmente decía que había ido a la bolsa de trabajo, e incluso tuvo el descaro de pedirme dinero. Como había sido ama de casa, no tenía dinero extra para darle, pero al ver que no tenía intención de buscar trabajo, decidí regresar a mi antiguo empleo. Afortunadamente, mis compañeros me recibieron con los brazos abiertos. Los únicos que no estuvieron felices fueron los padres de Carl. Dado su rechazo a que las mujeres trabajen, no me sorprendió que, al enterarse, exigieran que renunciara. Le pedí a Carl que les explicara que él estaba desempleado, pensando que así entenderían mi decisión. Sí, luego les digo, respondió. Pero nunca lo hizo. En su lugar, ellos se enteraron por otra persona y me llamaron furiosos, acusándome de ser una vergüenza. Frustrada, les dije que le preguntaran a Carl por qué había tenido que regresar a trabajar. Ese fue un error. Carl les mintió, diciéndoles que yo quería tener mi propio dinero. Naturalmente, esto solo hizo que me despreciaran aún más. Furiosa, lo confronté. ¿Sabes lo mucho que a mis padres les importa el que dirán? Se encogió de hombros. Si se enteran de que renuncié, se volverán locos. Solo espera a que encuentre otro trabajo y lo arreglamos. La idea de soportar sus constantes críticas mientras fingía que todo estaba bien me daba dolor de cabeza, así que decidí tomar cartas en el asunto. Fui con sus padres y les dije la verdad, como era de esperarse. No me creyeron, pero fui preparada. Reproduje una grabación de Carl admitiendo que había renunciado. Tuve muchas oportunidades de grabarlo, dado que constantemente le preguntaba cuando pensaba buscar trabajo. La evidencia los dejó sin palabras, pero en vez de disculparse, el padre de Carl me atacó. Si hubiera sido una esposa de verdad, él no habría sentido la necesidad de renunciar en primer lugar, espetó. Su madre se unió, sollozando como si yo tuviera la culpa de todo. Sus gritos fueron tan fuertes que su hija, Jane, salió de otra habitación. ¿Qué está pasando?, preguntó. Su madre trató de hacerla a un lado, pero Jane ya había escuchado suficiente. Jane, de 28 años, trabajaba desde casa y tenía novio, algo que me había confesado porque sabía que sus padres no lo aprobarían. Se notaba que deseaba ser independiente, pero sus creencias estrictas sobre el papel de la mujer la mantenían atrapada. A pesar de sus intentos de ponerla en mi contra, Jane me respetaba, y ahora, al escuchar la verdad, fulminó a sus padres con la mirada. ¿De verdad están culpando a Patricia otra vez?, les reclamó. Les importa tanto el que dirán, pero, ¿creen que está bien hacerle esto? Carl renunció a su trabajo, y en lugar de apoyarla, han estado criticándola por trabajar. Si tanto les preocupa su imagen, entonces búsquenle un trabajo ustedes mismos. Sus palabras los dejaron helados. Jane se volvió hacia mí. Perdón por mi hermano inútil, dijo. Si alguna vez intenta vivir de tu dinero, no dudes en mandarlo a volar. Sonreí. Ese es el plan. No voy a pasar mi vida con un hombre que se niega a trabajar. Temerosos de que su hijo fuera abandonado, los padres de Carl lo presionaron para que buscara empleo. Después de meses sin hacer nada, finalmente encontró un puesto en una empresa más pequeña.
pero en lugar de agradecerlo, bufó. Este lugar está por debajo de mí. Tuve la sensación de que no duraría mucho allí, y tenía razón. Aguantó 3 años antes de renunciar otra vez. Simplemente no era el trabajo para mí, alegó. Al menos esta vez duró más de lo que esperaba. Mientras tanto, yo había trabajado constantemente y había ascendido a un puesto gerencial. Mi salario había crecido y, a diferencia de Carl, había construido una carrera estable, pero también había estado ahorrando dinero para algo importante, una investigación. Lo que descubrí confirmó mis sospechas, y después de eso, tomé una decisión. Debemos terminar con esto, le dije a Carl una noche. Sus ojos se abrieron de par en par. No puedo seguir en este matrimonio, vamos a divorciarnos. Carl, que siempre había sido consentido por sus padres y se creía destinado al éxito, se burló de mí. ¿Estás segura de esto? Una mujer como tú nunca encontrará a otro hombre como yo, dijo con suficiencia. Ni siquiera me molesté en responder, simplemente firmé los papeles del divorcio y se los entregué. Aún así, él estaba convencido de que me arrepentiría. Me iré a casa de mis padres por un tiempo, dijo, como si creyera que lo rogaría para que volviera. Disfruta llorar sin mí. Me hizo un favor, mientras él estaba fuera, presenté los papeles del divorcio, firmé el contrato de un nuevo departamento y me mudé, comenzando mi nueva vida. El lugar al que me mudé era para 2 personas, pero pronto alguien especial vendría a vivir conmigo. En solo 2 semanas, mi nueva vida realmente comenzaría. Después de comenzar mi nueva vida sola, recibí una llamada inesperada de Carl. Oye, ya tuviste suficiente tiempo para reflexionar, ¿no? Además, ya descubrí tu pequeño truco. Todo este asunto del divorcio fue solo una trampa para darme una sorpresa. Ahora, ábreme la puerta rápido. Mis papás y los de la mudanza ya están abajo. Parpadeé confundida. ¿Perdón? Salí al balcón del piso 55 y miré hacia abajo. Desde esa altura, la gente parecía diminuta, pero alcancé a distinguir un camión de mudanza estacionado. Todavía no podía procesar lo que estaba diciendo. Carl, ¿de qué demonios estás hablando? Con un tono demasiado animado, respondió. A partir de hoy, todos nos mudamos juntos, mis papás, Jane, tú y yo, así que no nos hagas esperar. Me quedé completamente atónita. ¿Cómo podía seguir creyendo que seguíamos casados? Después de haber firmado los papeles de divorcio, antes de que pudiera decir algo, escuché la voz de su madre en la línea. Patricia, veo que has estado ganando buen dinero mientras descuidas a tu esposo, soltó con desdén. Con razón no ha podido triunfar. Le has robado toda su ambición. Si tú eres la que mantiene la casa, es obvio que también debes mantenerlo a él. Solté un profundo suspiro. Me menospreciaron como esposa durante años. ¿Y ahora esperaban que los mantuviera? Era momento de dejar las cosas claras. Ah, por cierto, dije con calma, soy soltera. Hubo un largo silencio. ¿Qué? Chilló su madre. Me divorcié de Carl. Él mismo firmó los papeles y yo lo finalicé todo. No le debo nada a él, ni a ustedes. Y colgué. Detrás de mí, Jane, que estaba preparando un chocolate caliente, alzó una ceja. ¿Era mi hermano? Sí, asentí. Carl y su madre, de alguna forma, se enteraron de que me mudé aquí y decidieron invitarse solos. Al parecer, su gran plan era que los 5 viviéramos juntos, incluso tú. Jane hizo una mueca. Uf, no, tal vez esto sea culpa mía. Seguro vio mi teléfono o me escuchó hablar con los de la mudanza. Negué con la cabeza. Honestamente, tu familia no tiene vergüenza cuando se trata de las mujeres. Jane y yo ahora éramos compañeras de departamento. Había intentado dejar la casa de sus padres varias veces, pero su constante intromisión se lo impedía. Por eso, le sugerí que viviéramos juntas. Elegí específicamente un edificio de alta seguridad para que su familia no pudiera entrar cuando se les antojara. Por mucho que esperaran afuera, no lograrían nada. Su novio estaba en el extranjero por trabajo, y planeaba quedarse conmigo hasta que él regresara. Pero nunca imaginé que su familia cambiaría de opinión tan rápido respecto a la independencia económica. ¿Tu mamá en serio dijo eso? Pregunté. Jane ladeó la cabeza. Hasta ahora, siempre insistió en que las mujeres no deberían trabajar. A mí también me presionaba todo el tiempo para que me quedara en casa. El cambio repentino era sospechoso. Entonces, una idea pareció iluminar a Jane. Oh. Tal vez mi papá por fin le dijo que perdió su trabajo. La miré fijamente. ¿Tu papá está desempleado? Sí, suspiró. Lo despidieron por hacer comentarios machistas en la oficina. Decía cosas como, las mujeres solo sirven para hacer café. Su jefe se hartó y lo echó.
silbé en bajo. Wow, yo pensaba que solo actuaba así en su casa. Al parecer, no. Ahora, los tres, Carl y sus padres, estaban sin empleo. Eso explicaba por qué de repente querían mudarse con nosotras. Como habían revisado el teléfono de Jane, seguramente descubrieron que vivíamos juntas, y con su lógica absurda, habrán pensado, si Jane está con Patricia, entonces todos podemos vivir ahí. Mientras hablábamos, Carl seguía llamando sin parar, con un suspiro. Finalmente contesté. Bueno, ya basta de esta tontería. ¿Por fin entraste en razón? Voy para allá, soltó con autoridad. Me froté el puente de la nariz. ¿Por qué dejaría entrar a un completo desconocido a mi casa? Estamos divorciados. Déjame en paz. Entonces, ¿por qué vives con Jane? Espetó. Porque es mi hermana, y griega, a diferencia de ti, no quiere tener nada que ver con tu familia. Incluso dejó una nota en tu casa. Esa nota no cuenta. Sigues siendo mi esposa hasta que yo diga, y Jane sigue siendo mi hermana, ¿entendiste? Yo ya estaba harta. ¿Sabes qué? A partir de ahora, habla con mi abogado, y para que lo sepas, planeo demandarte por daños por tu infidelidad. Silencio. Luego, balbuceó. Abogado, infidelidad, ¿de qué estás hablando? Suspiré. Claro, ni siquiera se molestó en preguntar por qué quise divorciarme. Carl había sido despedido no una, sino 2 veces, por acosar a sus compañeras de trabajo. Las empresas habían mantenido el asunto en secreto para evitar escándalos. Cuando sospeché que algo no cuadraba, contraté a un investigador privado, y ahí descubrí la verdad. Cuando lo confronté, Carl tuvo el descaro de hacerse la víctima. Es tu culpa que te haya engañado, se quejó. Además, ser infiel es prueba del valor de un hombre de verdad. Yo solo me reí en su cara. Un hombre sin dinero no vale nada. Y me fui. En el presente, terminé la llamada. Al final, Carl y su familia no tuvieron más opción que regresar a su antigua casa, después de disculparse con los de la mudanza. Claro, pero parecía que planeaban vender la casa e irse a vivir a un lugar más barato. Como no tenían ingresos, Carl y su papá se vieron obligados a buscar trabajo. Mientras tanto, su madre, quien había menospreciado a las mujeres trabajadoras durante años, se negaba a mover un dedo, solo se la pasaba acostada, insistiendo en que las mujeres no deberían trabajar. Como resultado, Carl y su papá, que antes estaban en total sintonía, empezaron a pelearse. Los gritos en su casa eran diarios. Jane y yo nos enteramos de su caída por un amigo en común, y no pudimos evitar sentir alivio. Nos habíamos librado justo a tiempo. Este arreglo de vivienda no duraría para siempre. Cuando el novio de Jane regresara, ella se mudaría para comenzar su nueva vida, pero antes de eso, me miró con una sonrisa cálida. Quiero que estés en mi boda, dijo, como mi verdadera familia. Sus palabras casi me hicieron llorar. Había ganado una hermana en ella, y seguiría apoyando su felicidad, al igual que yo perseguía la mía. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. No se lo pierdan.